Perdón, vale, ya enciendo el micro, que estaba hablando sin nada. Fallos del directo. A ver si me confirmáis, creo que ya lo he activado. Yo creo que ya está bien. Vale, perfecto. Pues voy a decir lo que estaba diciendo en silencio, que nada, hoy empezamos con Kotlin, la parte de desarrollo para Android, y primero vamos a centrarnos un poco en lo que es Kotlin en sí, cómo declarar variables. Vamos a ver también qué tipos de datos podemos almacenar en las variables, operadores que tenemos en Kotlin para condiciones. Veremos también un poco de las clases y después vamos a jugar un poco con las listas, las funciones que podemos tener entre ellas, y si nos da tiempo un poco aplicar eso en Android Studio. Si no, de momento ahora os voy a enseñar la aplicación donde vamos a programar Kotlin, que lo podéis encontrar en la página web y sin necesidad de descargaros el Android Studio. Así que os lo voy a enseñar. Vale. Decidme si veis bien la letra o no. Si es un poco... Uy. Vale. Vale. Yo creo que se ve bien, pero si no lo hago un poco más grande. Vale, se ve perfecto. Gracias, Rocket. Bueno, esta página, como veis aquí, podéis poner directamente en Google Kotlin Playground y ya os va a aparecer esta consola. Esta consola al final lo que tiene es esta función main que tenemos aquí. Todo lo que ejecutemos dentro de esta función, al darle al play, luego veremos que hará como una compilación y podremos ejecutar, pues, por ir haciendo pruebas aquí en directo. Y así, por ejemplo, pues no tenéis la necesidad de, si queréis probar algún algoritmo o alguna funcionalidad, de tener abierto el Android Studio o de probar en algún programa en especial. Simplemente con esto además ayuda mucho a transformar lo que es el pseudocódigo de lo que hablábamos en código real. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. Para tener variables en Kotlin vamos a tener dos tipos de variables, que pueden ser mutables e inmutables. La única diferencia es que una vamos a poder cambiar el valor según lleguemos a algún punto que nos interese, y la otra va a tener siempre el mismo valor. Para declarar una variable en Kotlin tenemos que utilizar primero la palabra reservada val, y que es como un value, un valor, y nos identifica que esta variable no puede ser cambiada. Entonces, al declararla así, sabemos que esta variable siempre va a tener el valor de nombre. Por ejemplo, si quisiéramos que se pudiera cambiar porque tenemos que jugar con los nombres que nos vengan, o porque lo queremos modificar, lo tendríamos que crear así. Y aquí ya podríamos cambiarla. ¿Qué pasa? Que no podemos nombrar a dos variables con el mismo nombre. Vale, una vez tenemos esto, ahora vamos a ver qué tipos de datos podemos almacenar en las variables. Esto que veis aquí entre comillas es un string, y van a ser, pues, todo lo que tenga que ver con caracteres de texto, cadenas o números, por ejemplo, que no queramos operar entre ellos, van a ser string. En Kotlin tenemos la ventaja o inconveniente, según quien, que no hace falta declarar qué tipo de variable puede ser. Como veis, estos dos estaría correcto, porque al hacer el igual, en cuanto Kotlin detecta que hay dos comillas, ya automáticamente sabe que es un string. Vale. Para datos, que por ejemplo cualquier número que no sea decimales, o sea,
quiere decir que sean números enteros, la propiedad es un int. Entonces, aquí podríamos ir igual y solo podríamos poner números que no tengan decimales, ¿vale? Si intentamos poner un 0,2, voy a poner aquí. Como veis, nos han saltado varios errores. El primero, lo que os he dicho antes, no puedes tener dos variables nombradas con la misma clave, por así decirlo. Porque luego cuando vayas a acceder a cualquiera de ellas, no vas a ver a cuál te estás refiriendo. Y el otro error, como veis aquí, es lo que os he dicho, que al declararlo como número int, que va a ser un entero, lo único que podríamos pasarle sería un 0, un 1, un 2, cualquiera que no tenga parte decimal. Y como veis, ya lo hemos solucionado. Uy, tenemos un nuevo seguidor por ahí. A ver, que vea el nombre. Emi0, ¿puede ser? Gracias por seguirnos. O no me ha salido. Ahora lo viro. Nada, estamos aquí explicando un poco Kotlin desde cero y al principio un poco pues el tema de las variables. Vale, siguiente dato que podemos tener va a ser números con decimales. Aquí vamos a tener varios tipos, según el tamaño que queramos tener de decimales o lo grande que queramos ser. Tenemos un float, vale, y tenemos un double o como queráis llamarlo. La única diferencia entre float y double es lo que os digo, la cantidad de grande que pueda llegar a tener de decimales o de tamaño de número. De igual manera, se me ha olvidado por cierto, con los enteros nos pasa lo mismo. También tenemos otro tipo de dato que es un long. Igual, son números enteros, pero tienes una capacidad más grande a la hora de guardar números. Vale. Esto se ve bien, sí. Con lo cual, ahora si vemos, como veis, esto nos aparece porque no se está utilizando, nos dice que lo estamos declarando, pero no estamos utilizando en ningún momento. Pero como veis, con los decimales en el float sí que hace falta ponerle una F al final porque si no te va a interpretar que es un double. Vale. Ahora podemos borrar esto. Y una de las otras propiedades de Kotlin también que tienen con los tipos es la anulabilidad, que un tipo de dato puede tener un valor o puede ser nulo. Esto, por ejemplo, nos puede pasar cuando conectemos con alguna base de datos o tengamos que recibir algún dato, puede que nos lo envíen o puede que no. Entonces, por defecto, Kotlin no es nulo. Entonces, para declarar que un valor pueda ser nulo, le tenemos que añadir esta interrogación al lado y entonces va a saber que esta variable puede tener dato o puede no tener nada. ¿Qué pasa con esto? Que como puede ser nulo o no y sabemos que este valor puede llegar a cambiar, en vez de val tendremos que nombrarlo con var y, por ejemplo, si lo queremos inicializar lo pondríamos de esta manera. Si luego queremos darle un valor, haríamos así. Y aquí, por ejemplo, ya vamos a quitar el hello world. Y ya le daríamos un valor que sería pp. Si no hiciéramos esto, lo que te aparece es un null. Esto porque no es un programa y al final es simplemente para pruebas. Pero si en cualquier programa
os viene un null, puede hacer que la aplicación, si no lo tenéis controlado, pues no funcione y os salte una excepción, con lo cual se os puede llegar a cerrar la aplicación. Esto es una ventaja muy buena porque, por ejemplo, al venir de Java, en Java sí que todo podía ser nulable. Con lo cual, durante prácticamente cualquier programa, proyecto, aplicación, siempre tenías que estar comprobando antes de acceder a una variable el estado, que fuera nulo o no. ¿Qué pasa con eso? Que al final te generaba muchísimo código. Como no llega a ser boilerplate porque no se repite, pero sí que tienes que estar al final controlando demasiadas excepciones y pues por fallos o por revisar demasiadas cosas puede que se te escape algún null. Entonces, Kotlin con esto nos protege. Por ejemplo, para utilizar esta variable, si queremos, para que no nos pase que pueda fallar la aplicación, podemos hacer nombre, igual le ponemos una interrogación, un punto, y desde aquí, como veis, podríamos acceder a todas las funciones que pueda tener la variable que pueda ser nula. Y con esto, a ver, vale. Con esto lo que podemos hacer es evitar que si por ejemplo esto no es, o sea, si es nulo, esto no lo va a ejecutar, con lo cual nuestro proyecto, programa o aplicación no nos va a fallar, simplemente esa parte del código no se va a ejecutar. También para evitar esto, si no queremos jugar con nulos y a lo mejor tener que estar comprobando, si llegado el caso sabemos que una aplicación, que una variable, al principio no sabemos el valor, pero llegado cierto tiempo de la aplicación, cuando pase por algún estado o algo, sí que realmente sabemos que va a tener un valor y se los vamos a asignar. Entonces, lo que podemos hacer en Kotlin sería quitar la interrogación, el igualarle a nulo, y lo único que tendríamos que hacer sería poner esta palabra reservada que es late_init. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que vamos a utilizar esta variable, pero en este momento no tenemos el valor, con lo cual la podemos inicializar más tarde. Por ejemplo, vamos a un ejemplo con nombres, ¿vale? Tendremos al principio un nombre y un apellido. Vale. Imaginaos que aquí queremos imprimir el nombre completo y queremos unir las dos variables en una. Entonces, crearíamos una variable que se llame lateinit, var, que sea pues nombre completo, por ejemplo. Como veis, aquí todavía nosotros no vamos a saber cuál es el nombre completo hasta que no tengamos el nombre y apellido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, después de que, como ya sabemos lo que vamos a escribir y el valor que puede tener, pues haríamos igual a nombre más apellido. Y aquí pondríamos el valor del nombre completo. Como veis, al principio no tiene valor, pero una vez que ya sabemos el nombre y apellido, por ejemplo, de la persona, ya podríamos imprimirlo. Y como veis, bueno, sale sin espacios. Eso lo arreglamos. Para hacer, por ejemplo, los templates de string en Kotlin, para poder acceder a una variable, lo único que tenemos que hacer es poner el símbolo del dólar más el nombre de la variable. Y como veis, ya accedemos al nombre y como va entre comillas, ya se ha generado el espacio. ¿Qué pasa si no hemos inicializado la variable? Que cuando le vayamos a dar nos va a saltar una excepción de que ha intentado acceder a una variable pero que no se ha inicializado todavía, con lo cual realmente no tiene valor. Entonces,
Esto también hay que tener cuidado de saber que tenemos que iniciar, que si le vamos a dar un late init a una variable, acordarnos de luego poder darle el valor, porque al final no es como un nulo, pero sí que podemos acceder, por ejemplo, luego en Android lo veremos, a una propiedad que si es late init, hay un método que pregunta si está inicializado. Entonces, si no está inicializado, tampoco te va a saltar el error. Por ejemplo, para concatenar también, esta persona pues puede tener una edad. Vamos a poner 35. De primeras, lo que hemos hecho antes de string, ¿vale? Y le añadimos la edad. También nos lo coge, ¿vale? Como al final estamos concatenando string de esta manera, también lo podríamos hacer de la siguiente. Como veis, con los enteros al concatenar también los vamos a tratar como si fueran un string. ¿Cuál es la diferencia? Que por ejemplo, si ponemos una edad como un string y aquí quisiéramos sumar las dos edades, nos va a decir que no puede sumar. ¿Por qué? Porque aunque esto sea un número, al final, como va entre comillas, es un string, con lo cual no lo va a tratar como si fuera un entero, entonces no puede sumar dos tipos de datos diferentes. Y en cuanto cambiemos esto, como veis, ya puede hacer la suma perfectamente y sin ningún problema. Si por ejemplo lo convertimos en un double, sí que podemos sumar, ¿vale? Entre eso no habría problema, entre decimales o no decimales, porque al final es bastante inteligente Kotlin y Android. Entonces, si estás sumando un entero con un doble, al final sabe que el resultado es un double y no te va a dar ningún problema. Vale. Bueno, creo que de tipos de datos tenemos de momento estos básicos y después nos podemos crear también listas de datos que, como digo, luego lo vamos a ver después más detalladamente, porque con las funciones de las listas sí que podemos hacer muchísimas cosas, como tener una lista, poder filtrar por pues algún argumento, algún booleano que le podamos pasar, poder hacer un punto find de tengo una lista, por ejemplo, de alumnos, quiero saber si hay alguien con este DNI. Metes el DNI y con, por ejemplo, esa función te devolvería a alguien. Pero eso lo vamos a ver más tarde, ¿vale? Vamos a continuar con los objetos y los tipos de clases que podemos tener en Kotlin. Por ejemplo, como veis aquí, al final, bueno, esto vamos a quitarlo que ya no nos vale, era solo para el ejemplo. Nombre completo, vale. Como veis aquí, estos pues, podrían ser las propiedades de una persona común. Entonces, en programación a eso le podríamos llamar que es un objeto. En Kotlin, para indicar que es un objeto y poder acceder a tales variables, después poder hacer los get y setear los valores, tenemos que utilizar las palabras reservadas, perdón, data class. Con esto le estamos indicando que va a ser una clase que va a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, nos crearíamos una data class de persona y un paréntesis del constructor. En este constructor, la diferencia con Java es que en Java no podías pasar esto directamente, sino que tenías que crear los constructores aparte y después hacer los override de los getter y setter para poder acceder a las variables. Aquí en Kotlin, como
ya es un pelín más inteligente, la verdad que te quita bastante código y en una misma línea puedes crear una data class de persona y como vemos aquí, pues que va a tener nombre, apellido y edad. Pues lo único que tendríamos que hacer es, dentro del paréntesis, declarar las variables y aquí sí que le tenemos que especificar el tipo de dato que va a ser. Apellido y edad. Vale, entonces esto de aquí lo podemos eliminar directamente. ¿Y qué haríamos ahora para crearnos esta persona? Como al final es una variable y puede ser de un tipo objeto. El tipo objeto sería persona. Entonces, para poder acceder a ello, nos crearíamos una variable con el nombre persona y sería igual a nuestro objeto que nos hemos creado. Si hacemos así directamente, bueno, aparte de esto, se me había olvidado quitarlo. Vale. ¿Qué pasa con esto? Que lo que te dice es que tienes que inicializar por el constructor la clase. Le estamos diciendo que es persona, pero como vemos aquí, para construir un objeto personal le tenemos que dar unos tipos de propiedades, argumentos o variables, como queráis llamarlo. Entonces, al hacer así, ya aquí deberíamos escribir, como por ejemplo el nombre es de tipo string, pues abriríamos comillas y escribiríamos. La siguiente propiedad es también de tipo string. Igual. Y, por ejemplo, ahora vamos a imprimir la clase persona. Está mal escrito. A ver qué pasa. Nos sigue diciendo que nos falta el parámetro de edad. Claro, todo lo que tenga en el constructor, al final se lo vamos a tener que pasar sí o sí. Y ahora veremos un truco de Kotlin que, por ejemplo, Swift también tiene, y creo que otros lenguajes ya lo han ido a incluir, que son las variables por defecto, de que podemos darle un valor por defecto a esa variable sin necesidad de pasárselo. Entonces aquí, al ponerle ya la edad, ya nos funciona. ¿Cómo podemos hacer que ya una variable tenga por defecto? Pues nos vendríamos aquí en la clase de persona y la variable que queramos poner por defecto simplemente le pondríamos un igual y serían el dato que cogería. Si vemos ahora, aquí en esta clase la estamos construyendo simplemente con el nombre y con el apellido. Y si ejecutamos, ahora mismo no nos da el error porque toma valor por defecto. Pero si ese valor lo queremos cambiar, una vez que inicialicemos un nuevo objeto de esa clase, va a tomar el valor que le estamos pasando a nosotros, ¿vale? Esto es simplemente por si a lo mejor hay algunas funciones variables que muchas veces van a tener siempre el mismo valor, excepto en excepciones. Pues te viene muy bien el poder inicializar la variable y solo en caso de que salte esa excepción o cualquier cosa que puedas llegar a utilizar diferente, pues ya se lo pasas por parámetro. Pero así no estaríamos como obligando al constructor a tener que pasarle siempre ese tipo de dato. Por ejemplo, también los podemos hacer nulos, como hemos visto antes. Aquí, como perdón. No, esto sí, vale. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, creo que con esto vale. Vale. Que le he quitado el nulo. Con esto. Vale. Vale. Esto es lo que quería ver. Como veis, con los constructores, si por ejemplo no queremos darle un apellido porque pueda ser nulo, pero sí le queremos dar una edad,
¿Qué pasa en este constructor? Que el apellido es el segundo parámetro que recibe y edad es un entero. Si no ponemos aquí, por ejemplo, edad, igual que nos estamos refiriendo a esta propiedad, Kotlin va a pensar que el segundo parámetro al final es un apellido y que estamos intentándole darle ese valor, con lo cual no podríamos acceder a ello y nos saltaría un error. Pero lo que os digo, en la medida de lo posible, intentar no trabajar con nulos porque os va a ahorrar más de un problema. Vale. Creo que... Vale, estos son data class. También tenemos una propiedad que lo voy a nombrar ahora un poco por encima, pero sí que ya haré un trozo de algún directo explicando lo que son las select class. Esto es propio de Kotlin, ¿vale? Creo que no lo tiene ningún lenguaje más y da un potencial bastante bueno, porque a diferencia de una data class, a ver cómo explico esto sin que nos podamos liar. Por ejemplo, imaginamos que estamos haciendo una petición a la base de datos. Entonces, es como hacer un control de estados, que podríamos decir. Al hacer una petición, esto va a ser una clase sellada, que sería realmente la traducción, y todo lo que venga dentro de esta select class y extienda de ella son los únicos posibles valores que vamos a poder encontrar cuando utilicemos este tipo de dato. Entonces, si ha ido bien, por ejemplo, los posibles casos, sería un caso de que la llamada ha ido bien y tendríamos aquí pues el dato que sea, no sé, un string, por ejemplo. Tendremos que extender de la clase padre, que sería respuesta, para decirle que es de este tipo. ¿Qué otros casos podemos tener? Que sea un error. Vale. Y aquí lo que tendríamos, por ejemplo, pues sería un mensaje de error de que ha ido mal. Si, por ejemplo, estamos llamando a la base de datos y lo que estamos pidiendo es que nos traiga una lista de cualquier cosa, por ejemplo, de productos, puede ser que todavía no haya ninguno y te devuelva una lista vacía. Eso sigue siendo un caso de éxito, pero realmente no tenemos el dato. Entonces, y ya enlazo y os explico los objects. Esto sería lista vacía y como no nos trae ningún dato, porque simplemente llamaríamos al servidor, haríamos la comprobación, vale, la lista está vacía, pues entonces devuelvo que la lista está vacía. Ha sido caso de éxito, pero como no tengo dato, simplemente evaluaríamos esto. Entonces, para poder utilizar esto, ahora veremos un ejemplo porque lo voy a dejar aquí escrito, ¿vale? Y lo vamos a combinar con los operadores comparativos y veréis el potencial que podemos sacar. Siguientes tipos de clases son las enum class, que son enumerados. Por ejemplo, si estamos enviando algún archivo y queremos saber si el archivo pues, puede ser una imagen, un vídeo, un GIF o cualquier cosa, podríamos crearnos una enum class que se llame... Uy, esto con Y no es. Estoy escribiendo en español, pero esto no lo hagáis nunca, la verdad. La programación normal, las variables y todo se programa en inglés, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos un tipo de archivo que sería vídeo, imagen y GIF.
Con esto que tenemos, pues igual, por ejemplo, aquí ahora nos vamos a crear otra clase que no sea persona para ver qué tipo de archivo y cómo podemos evaluar si es vídeo, si es una imagen o si es GIF y después pues poder actuar en torno a todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a crear otra clase que sea pues el mensaje recibido y va a tener un tipo. Este tipo va a ser el tipo enum y de momento nada más. ¿Qué podemos también conseguir con esto? Que al final sabemos que esta variable, al igual que con la select class, solo puede ser estas tres cosas. No puedes construir este objeto con otro tipo de dato, ya que los tenemos aquí numerados, como su nombre indica, y simplemente tendremos que ser uno de estos tipos. Mira, para probar esto nos podemos crear un mensaje de... Mira, vamos a tipo de archivo, vamos a añadir también audio. Entonces, mensaje audio sería igual a mensaje recibido y para lo que tenemos que pasarle aquí sería tipo archivo, pero tenemos que especificarle exactamente un tipo. Entonces, como veis aquí, ya tenemos todos los archivos y solo se le puede pasar de este tipo de archivo. Este sería el de audio. Aquí lo tenemos. Nos vamos a crear uno por cada tipo y ahora veremos cómo podemos evaluarlo. Mensaje vídeo, mensaje recibido. A ver, voy a leer. Juan, sí, hoy es la primera sesión de Kotlin, perdona, que acabo de mirar el chat. Sí, hoy estamos explicando un poco al principio lo que es el lenguaje de Kotlin en sí, para abstraernos un poco de Android y después veremos cómo podemos aplicarlo en Android y ver algunas diferencias que puede haber entre el Kotlin nativo y Android al utilizar su framework, que veremos que hay clases que son específicas simplemente de Android. Mensaje audio vídeo, nos falta imagen, mensaje recibido y el tipo archivo sería imagen. Vale, que es con mayúsculas, que si no, no coge el autocompletado. Y aquí el GIF. Mensaje recibido. Tipo archivo. Y esto era el GIF. Vale, como vemos, tenemos para evaluar el tipo de archivo nos hemos creado las cuatro variables. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues según lo que contenga este tipo, vamos a imprimir una cosa u otra. Entonces, mira, si queréis nos podemos crear una función que va a recibir un tipo de archivo. Bueno, como veis aquí las funciones se llaman fun, que no lo he dicho antes, como venía aquí ya directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a transformar este tipo audio, vídeo, imagen en, a lo mejor pues sería lo suyo de enviar un audio, vídeo, imagen, pero lo que vamos a hacer es poner pues un texto y, uy, perdón, esto es en mayúscula. Poner un texto como que esto es un audio o esto es un archivo. Entonces nos vamos a crear una función de convertir y le vamos a pasar por parámetro un tipo de archivo. Primero tenemos que poner el nombre de la variable, igual que lo hacemos al declarar, y después el tipo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a explicar primero una de las estructuras de control que es nueva en Kotlin,
que es el when. Esto es un operador pues de condicional y espera, uy, no sé qué he hecho, se me ha ido, vale. Esto, el when, esto se puede utilizar, ahora lo veremos, directamente así con llaves y le vamos a ir pasando condiciones dentro del when. O también, por ejemplo, en el caso de pues tener en un class una select class o algún valor que sepamos que podamos tener, lo que hacemos será entre paréntesis del when marcarle tipo archivo. ¿Qué vamos a hacer para evaluar? Pues tenemos que decirle que si es ahora tipo archivo punto, vale, no hace falta con los enum el is, ahí está, vale. Con las select class, por ejemplo, ahora os explicaré la diferencia. Así que cuando sea aquí una data class sí que tenemos que poner el is, y ahora cuando explique los objetos os enseñaré que allí no hace falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta función? Lo primero, según por el tipo que recibamos de archivo, hemos dicho que vamos a devolver un mensaje. Entonces, para devolver cualquier tipo de dato en Kotlin o lo que queramos en una función, lo único que tenemos que poner es 2 puntos y el tipo de dato que queramos devolver. En este caso, como va a ser un mensaje, pues un string. Entonces, aquí, cuando sea de tipo audio, lo que vamos a poner es este archivo es un audio. Uy, a ver, se me ha ido la comilla. Vale. Seguimos. El siguiente tipo de archivo, a ver, audio, un vídeo. Y está en mayúscula, no. Vale. Con lo cual aquí, pues igual el mensaje sería un vídeo. Tipo, archivo, imagen. Vale. Este archivo es una imagen. Y por último, el GIF. Vale. Ya tenemos definido. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí en el print, bueno, vamos a hacer un poco copia y pega, que al final los programadores más vagos no podemos ser. O sea, si podemos hacer copia y pega de reutilizar código o hacer algo y funciona, es lo que vamos a hacer. Al final. Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos imprimir? Pues vamos a llamar a esa función de convertir. Y como le tenemos que pasar un tipo de archivo, a ver, me falta la R, vale. Le vamos a ir pasando cada una de estos valores. Y ahora vamos a ver cómo en cada uno de esos valores nos va a imprimir un resultado diferente. Y como os he dicho, mira. Entonces aquí sería el de vídeo. Este es el de imagen. Y el GIF. Vale, ahora veréis qué pasa. Le estamos diciendo aquí, por ejemplo, que devuelva algo. Realmente no estamos devolviendo ningún valor, porque ves, como nos pone aquí, necesitamos un return. Y ya veis, entonces, por ejemplo, en Kotlin, cuando estás haciendo un when, un if, lo que vas a hacer del return, como veis aquí la flechita, es el mensaje que hagamos aquí, es lo que deberíamos devolver. ¿Qué pasa? Que aquí, al no ser tipo cerrado, nos podría pedir un else. Y esto, no sé qué le pasa. Ah, vale. Que me falta eso.
Entonces, pues igual sí hacía falta el is y antes no lo ha cogido. No, pues vale. Esto. Y lo que no sé es por qué no lo está cogiendo. ¿Puede ser por el nombre? No. Con el is. Vale, si no, esto ahora luego lo enseño en el Android Studio, que aquí no sé por qué no le gusta el tipo. Ah, vale, sí, ya sé. Esto es. Estaba mandándole simplemente lo que es, le estaba mandando mensajes recibidos y lo estábamos accediendo a la variable. Cosa importante. Pero veis, al final muchas veces el programar es fallar, error y hasta que te funcione. Y como veis, por ejemplo, en este de aquí le hemos mandado un audio, ha pasado por aquí y con el when lo que hace es que es exclusivo. Es decir, si se cumple la primera condición, no va a pasar por todas estas. Como veis aquí en el primero, es un archivo de audio. Simplemente entra en esta función al llamarse y como es un audio ya directamente te imprime esto. Ignora todos los demás. En el vídeo primero va evaluando todos los casos y en el caso que sea correcto se detiene y ya te envía la variable. ¿Cuál es el potencial de por ejemplo, las enum class o las select class que luego explicaremos? Es que como veis aquí no hace falta poner un else que sería de cualquier otra opción. Si aquí por ejemplo le pasáramos un entero, espera, vamos a hacerlo en otra función mejor. Vale, convertir números en texto. Aquí tendríamos un número y lo que le vamos aquí a pasar es un entero. Entonces, lo que vamos a evaluar aquí es un número. Por ejemplo, que queremos saber si ese número es par o impar. Pues haríamos esta operación y para saber que un número es par o impar es que si está dividido entre 0 vamos a saber que es par. Y si no, a ver, aquí que se me iba. Vale, aquí vamos a ver también además los operadores de los condicionales. Vale, a ver, entonces aquí vamos a llamar a convertir números en texto. Aquí primero le pasamos un 2 y después un 3. Como ves, no se puede transformar número en nada de esto. Entonces, como te está diciendo que tienes que evaluar dos condiciones, no puede ser que un número que estás evaluando, que es un entero, y lo estás evaluando con una expresión. Como os he dicho antes, el when puede ir sin el paréntesis. Y entonces aquí ya, al no evaluar ninguna
variable en sí, lo único que tendríamos que poner son aquí condiciones booleanas que fueran true o false para que se pueda cumplir. Entonces así veis la diferencia del when, de cuando se puede utilizar evaluando exactamente un tipo de variable o cuando podemos evaluar. ¿Y qué nos dice aquí? El else es necesario porque como al no estar evaluando teniendo una variable para poder evaluar, el compilador te dice, vale, me estás pasando dos condiciones que sabemos que normalmente se tienen que cumplir estas dos, pero él no sabe que estas condiciones se tienen que cumplir. Entonces lo que tendremos que hacer aquí es, si no se cumple ninguna de estas dos, y sí o nes, vale. Y como ves ya te deja ejecutar y a ver, lo que no sé si con el 0 cómo lo interpretaba. Uy. ¿Ves? En este caso no hay nada que no se puede evaluar porque hasta con el 0 te va a dar igual, entonces ya te puede decir si es impar o es par. Aparte del when, como veis aquí también hemos necesitado de un else. Entonces los condicionales normales al final que hay en todos los tipos de lenguaje de programación, vamos a ver el if else. El if else al final es igual una estructura de condición que vamos a utilizar esta persona pues para decir si es mayor de edad o menor de edad. Vamos a crear otra función. Igual hay demasiado código aquí. Pero bueno. Vamos a crearnos una función de comprobar mayor de edad. Esto va a recibir un número que va a ser una edad. Y nos va a devolver un booleano, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues como vemos que tenemos que devolver un true o un false o cualquier cosa, ya de primeras tenemos que poner esta palabra clave, que sería el return, para saber qué es lo que tenemos que retornar después de haber hecho la operación. Entonces lo que vamos a hacer aquí es evaluar si la edad, el número que recibamos es mayor o igual a 18 y por ejemplo, pues ya en base a eso poder escribir un mensaje u otro. A ver, esto, mira, lo vamos a quitar ya y así. Vale, como tenemos aquí, bueno, esto también nos sobra porque le estamos pasando ya todos los parámetros. Tenemos aquí una persona ya con una edad. Entonces, como queremos evaluar si esta persona es mayor o no de edad, vamos a llamar a esta función y vamos a guardar ese resultado en una variable y después imprimiremos una frase u otra según el resultado que tengamos. Así que se va a comprobar, bueno, vamos a ver, es mayor de edad y esto sería igual a la función que sería comprobar mayor de edad y aquí le tenemos que pasar un entero. Como mira, lo voy a bajar aquí para que lo tengamos ya más visto. El número entero, pues tenemos aquí que tenemos la edad de la persona, que es un número, con lo cual para acceder a esta edad lo único que tendríamos que hacer sería nuestra variable que nos hemos creado como persona, haríamos un punto y directamente, como veis aquí, mirad, aparte de todas las funciones que pueda tener ya de por sí este objeto, tenemos el apellido, la edad y el nombre. Seleccionamos la edad y aquí ya tenemos si es mayor o menor porque nos lo está devolviendo esta función que nos hemos creado de aquí. ¿Qué vamos a hacer?
a imprimir en la siguiente línea y bueno, voy a hacerlo menos lioso que si no, vale. El mensaje que vamos a imprimir va a ser la comprobación de si es mayor de edad con un if. Aquí le pasamos nuestra condición booleana, ¿vale? Dentro del if es como el when. Bueno, no es tanto porque, por ejemplo, en el when aquí puedes evaluar también variables y valores. Y, por ejemplo, en el when, en las condiciones, esto de aquí al final, esta comparación es un booleano. Es decir, si el número dividido entre 2 es igual a 0, esa condición se cumple, sería un true. Si no se cumple, sería un false. Entonces, si es mayor de edad, ¿vale? Y como que si no es mayor de edad queremos poner otro tipo de mensaje, añadimos el else de edad y aquí le mandamos el mensaje. Ejecutamos y como veis, como le hemos pasado un 35, esta función 35 es mayor que 18 nos devuelve un true, con lo cual se imprime este mensaje de aquí. ¿Qué pasaría si fuera 17 años? Que ya está casi justito para cogerse el carnet de coche. Como veis aquí, no es mayor de edad. Vale. También tendríamos otra condición que directamente podríamos devolver aquí para que veáis también los tres casos, que serían el if, else if y el else. Entonces vamos a modificar un poco esta función y directamente aquí vamos a devolver el mensaje. Entonces vamos a poner si la edad es mayor de 18, el mensaje que vamos a coger es este. Vale. Bueno, vamos a hacerlo con llaves, que igual así es menos lioso. Que yo estoy acostumbrado a programar prácticamente siempre sin llaves cuando son a lo mejor 2-3 frases, pero bueno, por si acaso, para que lo podáis entender un poco mejor. Como vamos a evaluar más de dos condiciones, al final tenemos que poner un else if y podemos añadir tantos else if como se quiera. Entonces aquí podríamos poner que si la edad es igual a 18 y saco la guía, volvemos a abrir llaves y la última línea, como veis aquí, es lo que va a devolver. Entonces aquí pondríamos tiene 18 años. Como ya no vamos a evaluar más, o si queréis, mira, podemos hacerlo así también. Edad es menor de 18. Vamos a poner que no es mayor de edad. ¿Veis? Podéis añadir tantos casos como queráis. Y por último, si queréis una nueva condición, no tiene edad. O mira, vamos a poner, bueno, no, porque sería edad, iba a decir, pasarle un número negativo, pero ahora lo veremos con los condicionales. Mensaje del else, por ejemplo. Con lo cual, aquí en comprobar mayor de edad, como ya nos va a devolver un string, este mensaje no nos hace falta y aquí vamos a imprimir directamente lo que es esa variable. Vamos a ver que con los 18 vais a ver que exactamente tiene 18 años y esto va a funcionar como antes. Si tiene más de 18 es mayor de edad. Uy, 28 no. Y 12, por ejemplo, no es mayor de edad. Entonces,
También podemos decir que se cumplan una o varias condiciones dentro de esta misma condición. Aquí tenemos la primera, que es mayor de 18. Aquí es igual, solo una, y lo que vamos a hacer un pequeñito cambio para mostrar un mensaje en el else, y es decir, si la edad es menor de 18 y esto el ampersand, cuando lo pones con dos veces, significa ahí, entonces se tienen que cumplir las dos condiciones para poder entrar aquí. Edad mayor que 0. Entonces aquí pondríamos la edad es negativa y menos 12. Como veis, la edad es negativa. ¿Por qué es menor de 18? Sí, pero no es mayor que 0. Con lo cual no ha entrado por esta condición y nos iríamos directamente al else. Vale. Otra condición que podemos poner sería el OR. Y eso querría decir que se cumple solo una de las dos que pudiéramos tener. Entonces, si queréis que entre por aquí, por ejemplo, ¿vale? Estos dos símbolos es el OR y significa que se tiene que cumplir la primera condición o la siguiente. Si se cumple una de las dos, ya podríamos acceder aquí. Aquí vamos a poner edad menor que 0. Ya, el mensaje no es que vaya a tener mucho sentido, pero bueno, es simplemente para que veáis el ejemplo, ¿veis? Como esta condición de aquí no se ha cumplido, pero esta de aquí sí. Entonces va a entrar. Si aquí pusiéramos un AND, nos diría que no es mayor de edad. ¿Por qué? Porque ha entrado por aquí y es menor. Como ha entrado por aquí, no va a ir directamente al else, porque no le hemos puesto la condición del 0. Entonces, como veis aquí, esta condición de aquí se cumple, ¿vale? Pero como la otra no se cumple, no va a entrar en ello. Vale, ahora después de esto os voy a enseñar el otro tipo de dato que me falta, que son las listas. Ay, voy a beber un poco de agua, que si no... Vale. Aparte, bueno, esto, como ya lo veis quitando. Y con esto de aquí luego vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Esto fuera. Y aquí igual. Así lo vamos limpiando un poco y no hay tanto. Vale, una lista. Una lista puede ser de, pues igual, cualquier cosa. Puede ser una lista de cualquier tipo de dato que hemos visto hasta ahora. Podemos pasar una lista de cualquier cosa. ¿Cómo se declara una lista? Pues, por ejemplo, una lista de notas de alumnos, ¿vale? Como veis, podemos ponerle el list igual para declarar primero el tipo, aunque en Kotlin ya os digo que no hace falta. Llamaríamos a la palabra list y aquí dentro del tipado le pondríamos que va a ser una lista de enteros. ¿Cómo lo accedemos a ella y cómo se crea? Pues simplemente ponemos list of y como aquí ya le hemos pasado el tipo de dato, no va a hacer falta. Y aquí simplemente pues las notas de clase, por ejemplo, pues mira, un 5, un 6, un suspenso, un 8, 9, 7 y 10. Estas serían la lista de las notas. Vale. Y lo que vamos a hacer es meter este parámetro de aquí en la clase persona, que sea, bueno, que mira, en vez de persona va a ser un alumno y así, ya que estamos con notas. Vale. La edad. Ahora luego la generamos. Vamos a tener, venga, 15 añitos.
Y aquí vamos a agregarle un listado de notas. Vale, uy. Y ahora aquí le tenemos que poner los 2 puntos, no el igual. El igual es solo si le queremos dar un valor inicial. Entonces, para cargar aquí hay que poner alumno también. No, vale. Y aquí lo que le vamos a pasar es esa lista de notas. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues para hacer un ejemplo sencillo y ya enlazar, por ejemplo, con los bucles, os voy a explicar hacer primero un for each y luego un bucle normal. Que aunque pudiera ser el orden al revés, al final creo que igual también lo veis un poco mejor con este ejemplo de las notas. Entonces lo que vamos a hacer es, pues por ejemplo, calcular la nota media de PP. Que, a ver, dará aprobado, pero por saberlo. Entonces nos vamos a crear una función que será calcular nota media. ¿Qué va a recibir esto? Pues como tenemos que recorrer y saber todas las notas, al final va a recibir una lista de notas. Ya sabéis, este primer parámetro podéis nombrarlo vosotros como queráis. Tratar siempre, eso sí, de poner nombres descriptivos de las variables, porque luego así os va a ser mucho más sencillo a la hora de leer, porque si creáis una variable, por ejemplo, este alumno como A, vale, a lo mejor el primer día sabéis que A es un alumno, pero a lo mejor si habéis pasado 2-3 días o incluso un par de semanas sin tocar ese código, de repente lo empezáis a leer y decís ¿qué es A? Pues por ahorraros tiempo, tratar de poner siempre los nombres descriptivos. Ahí, veo que nos han seguido, pero es que no aparece. A ver. Vale. Chelo 1975, gracias por seguirnos. Estamos aquí explicando un poco, pues, Kotlin desde un poco cero, tipo de datos, clases, operadores y un poco lo básico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues vamos ahora a calcular la nota media de este alumno. Nos hemos creado una función que va a recibir una lista y nos va a devolver, como seguramente la media suele ser difícil que salga entera, para eso nos aseguramos y devolvemos un float. ¿Cómo calcularíamos la lista? Pues bueno, al final lo que tenemos aquí, esta lista de notas, y tenemos que hacer como la suma total, ¿no? Entonces, para ir recorriendo todas estas notas, nos vamos a crear primero una variable para almacenar el total de las notas para luego poder dividirlas. Entonces, nos creamos aquí una variable interna, total notas, que esto, como al final es sumar una lista de enteros, pues sí que lo vamos a hacer como un entero, ¿vale? Si hubiéramos puesto a lo mejor 5,5, 6,8 y notas así, pues esto tendría que ser un float. Una de las propiedades de las listas, para recorrerlas, y luego os explico los for normales, sería el for each. Vale. Aquí. Abriríamos llaves y ¿qué pasa? Que cuando hacemos un for each estamos como accediendo o sea, estamos dando vueltas sobre el tamaño de toda la lista. Pues en la primera posición en la lista, aquí, esto luego sí que en Kotlin, por ejemplo, lo veréis que dentro de esta función se devuelve a sí mismo cada una de las posiciones, ¿vale? Entonces, para saber y poner un poco más claro, cada una de las posiciones va a ser una nota. ¿Qué vamos a hacer al final para poder sumar? Bueno, pues aquí tenemos nuestro almacén de notas y lo que vamos a hacer es que de hecho esto tiene que ser var,
porque como lo tenemos que cambiar y tenemos que ir modificando el resultado, si no, no nos va a dejar. ¿Vale? Entonces sería el total de notas sería igual a el total de notas que ya llevamos acumulados más la nueva nota. Una vez que termine de recorrerse esta lista, aquí en el total de notas ya tendremos almacenados pues la suma de 5, 6, 4, 8, 7 y 10. ¿Qué nos falta? Pues devolver el resultado. Como sabemos que tenemos que retornar porque aquí lo indica con los dos puntos y el tipo de dato, simplemente haríamos un return. ¿Y cómo se calcula esto? Pues sería el total de notas que tenemos y para calcular la media al final tendríamos que coger 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué pasa? Que al final en una lista podemos tener un elemento o 100 o 1000 o no sabemos realmente los que vamos a tener. Entonces, dividiríamos entre, como vemos aquí, tenemos ya la lista, lista notas y accedemos a una propiedad que se llama size, que en inglés, como sabéis, es tamaño. Entonces, ¿qué nos va a devolver esta propiedad? El tamaño de la lista. En este caso, pues sería de 6, ¿vale? Dividiríamos toda la suma entre 6. Con eso, pues al final es calcular una media sencillita, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear un mensaje para poner decir la nota media es tal. Entonces, creamos primero una variable y vamos a llamar... Uy, se ha pinchado solo. Vamos a llamar a esta función calcular nota media. ¿Y esto que nos requiere? Una lista. Pues muy bien, ya la tenemos aquí en el objeto de antes creado, alumno punto, y como veis aquí el listado de notas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es creamos un mensaje, la nota media de, y aquí lo que vamos a hacer es si en Kotlin por ejemplo solo queréis acceder a lo que es una variable, simplemente con hacer esto alumno os valdría. ¿Qué pasa? Que lo que queremos es acceder realmente a una propiedad del alumno. Entonces, para que Kotlin distinga eso, tenemos que poner estas llaves, hacer un punto y como veis aquí ya nos deja acceder a todas sus propiedades. Entonces, uy, no sé qué he hecho, se me ha ido, vale. Alumno.nombre es 2 puntos y aquí tendremos que, aquí como simplemente no tenemos que acceder a una propiedad sino que ya tenemos aquí el resultado, simplemente nos valdría poner con la llave del dólar y nota media. Vamos a ver qué pasa aquí, que al final estamos dividiendo dos enteros y nos está infiriendo un float. De hecho, a ver, no sé si con aquí puedo hacer la propiedad que hay en, que es transformarlo tipo archivo y... vale. Y aquí no sé por qué se ha ido esto. Vale, ¿ves? Como veis, al final Kotlin no es tan inteligente y sí que tenemos que hacer como un pequeño caso a la hora de dividir entre dos enteros, pero es porque le estamos poniendo esta condición. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que la nota media de Pepe es un 6. ¿Qué más podríamos hacer con...? Bueno, os voy a explicar primero cómo se haría un bucle normal en Android, que sería un for. También os digo que rara vez suelo utilizar un for normal
al final programando. Siempre al final se acaban utilizando los for each o cosas similares porque estamos trabajando con listas de datos. No tenemos rara vez una opción de hacer recorrer algo porque sí. Entonces tendríamos que con el for quiere decir que vamos a hacer un bucle y vamos a estar recorriendo. Primero tendríamos que crear la variable nuestra, que en programación por defecto en los bucles suele ser una y por ejemplo lo que vayamos a poner es entre dos puntos, entre dos números, por ejemplo, que queramos evaluar. Entonces el primer número es dónde vamos a empezar y dónde vamos a finalizar. Para que veáis, pues podemos poner aquí una condición de que vaya imprimiendo el número i, simplemente print i. Y espera, vamos a ver en la siguiente línea. Vale, como veis, pues nos ha recorrido desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si queréis empezar, por ejemplo, perdón, desde el 5 y acabar en el 46, pues como vais a ver, le damos a imprimir y veis, el primer número que tenemos aquí es el 5. Vamos bajando, bajando y el último el 46. Así es como se recorrería cualquier lista bucle entre dos puntos que queramos. A ver, espera, a ver, estoy viendo el chat, digo, sí, esto se está grabando y además, aparte de tenerlo por aquí por Twitch algunos días, no sé lo que dura exactamente, pero sí que luego vamos haciendo como cortes y partes específicas de a lo mejor hablando sobre algún tema y lo resubimos en YouTube. Y si vemos que a lo mejor hay algo de tips interesantes que pueda ser cortito de contenido directo, lo subiremos también a nuestro Instagram. De hecho, me parece, a ver, redes creo que era el comando. Si, no sé si está Armando por ahí, si podía poner el comando que aparezca en el de todas las redes sociales nuestras que tenemos, por si nos quiere seguir ahí y así estar un poco más al loro de todo lo que vayamos emitiendo. Vale, bueno, ya explicados el for each, los for, ahora vamos a jugar un poco con las funciones que podemos hacer de filtrados, de encontrar o de cualquier cosa. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto ya lo quitamos. Y esta función que tenemos aquí es el filter y a lo mejor pues queremos filtrar simplemente, esto ya no nos vale porque vamos a hacer otra cosa. Ahí. Lo que vamos a hacer, cuántas notas ha sacado mayores que 7, por ejemplo, 7 o más. Entonces, aquí tendríamos que, igual, al final vamos a estar recorriendo esta lista de aquí y lo que vamos a hacer es un filtrado que hayan salido de 7 o más, con lo cual en este caso nos saldrían 8, 7 y 10. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos un bueno, nos tendríamos que crear primero otra lista nuestra propia de filtrados y sería el resultado de que vamos a ponerle nota mayor o igual a 7 y filtrados. Entonces aquí ya no vamos a devolver un float y si queréis pues podemos devolver cuántas notas de momento, ¿vale? Ha sacado mayor que 7 y entonces aquí un mensaje más coherente. El alumno tal ha sacado mayores que 7.
prefes o igual a 7. Y vale, esto lo vamos a quitar ya para que no nos salga todo en la consola. Le damos al play y como veis aquí lo único que... A ver, bueno, sí, lo voy a dejar así para que lo veáis más claro. Lo iba a poner todo en una línea, pero creo que así lo podéis ver más claro. Como veis, aquí tenemos la lista 5, 6, 4, 8, 7 y 10. Simplemente ha habido 3, que son estas 3 últimas. Entonces, al hacer el filtrado, simplemente nos devuelve las características que puedan cumplir esa condición. Otro truco que tenéis, por ejemplo, en Kotlin para encontrar es el método find. Entonces, esto lo vamos a cambiar y vamos a poner encontrar nombre. Y aquí lo que le vamos a pasar es una lista de string y vamos a devolver venga, una lista, bueno, un true, un false, ¿vale? De si se ha encontrado o no se ha encontrado. Entonces, nos vamos a crear una lista de nombres. Aquí igual le ponemos list, que es de tipo string, y nos creamos una lista. Como va a ser de tipo string, al final pues le tenemos que pasar string con comillas, porque si le pasamos, por ejemplo, un 1 y un 2, lo veis, el tipo interferido. Como aquí le hemos dicho que va a ser de tipo string, le estamos pasando unos enteros que no acepta. Y sin embargo, si le cambiamos el tipado al principio, bueno, ahora va a fallar por esto de aquí, pero veis que se quita el problema porque al no especificarle un tipo inicial va a coger el tipo que sabe que es una lista y lo que hay adentro. Vale, a ver, y ahora vamos a invertir nombres, que los típicos de los ejemplos de programación que casi siempre salían. Mario, Antonio y Raquel, por ejemplo. No sé, los primeros que me han ocurrido. Vale, esto lo borramos. Y vale. Aquí le vamos a poner nombre para tener algo mejor. Y aquí, aparte de la lista, le vamos a pasar un nombre que queramos encontrar. Y string, vale. Entonces, find name igual a encontrar nombre. Aquí le vamos a pasar un string, de momento va a ser Paco. Paco está, ¿no? Vale. Nombre a encontrar. Vamos a dejarlo así. Y aquí la condición que vamos a poner es que nombre sea igual a nombre a encontrar. Y creo que con esto nos valía para hacer el return. Vale, entonces aquí que vamos a imprimir si se ha encontrado o no se ha encontrado. Vale, mensaje va a ser igual a, y aquí vamos a jugar con la condición que si hemos encontrado el nombre, pues un mensaje se ha encontrado el nombre. Y si no, ponemos
ese nombre no se ha encontrado en la lista. Y aquí vamos a imprimir el mensaje. Vale. Vale, pues no. Interfere type string. Vale. Nos vamos a tener que crear una variable. Vale. Encontrado igual a vale. Esto. Nombre y return encontrado. No, vale, perdón. Esto lo que nos va a devolver es un string que va a ser ese nombre. Me he liado con otra función. Entonces, string, vale. Entonces, aquí ponemos find name. Esto sería diferente de null. Y aquí nombre, vale. Trip string. Vale, claro que aquí le tenemos que pasar la lista. En fin. Cosas del directo. Vale. Y con esto ya está. Ay. Muy buenas, Pablo. Gracias por seguirnos. Nada, estamos aquí hoy en la primera clase de Kotlin y hemos visto un poco pues, los tipos de datos, operadores y un poco pues, el inicio básico de cómo programar con Kotlin. Vale, como veis, aquí tenemos que se ha encontrado. Por ejemplo, si le llamamos, a ver, un nombre que no esté, Manolo. Ejecutamos, como no ha encontrado el nombre, vemos que es null, porque no ha coincidido ningún nombre, nos pone que ese nombre no se ha encontrado en la lista. Vale. Ahora, ¿qué podríamos tener volviendo al tema ya por mezclar? Es que no sé si explicar esta parte de aquí de las Select Class, sí que me gustaría dedicarle bastante a esa explicación. Entonces, como creo que va a ser un poco de nivel avanzado, os lo he dejado de momento así. Y voy a preparar pues al menos unos 20-30 minutos hablando de este potencial que tiene Kotlin, que al final nos va a permitir manejar muchísimos tipos de datos, muchos estados, con un control que creo que no hay nada igual para a nivel de esta potencia, de que puedas sellar los tipos de datos y poder controlar, por ejemplo, pues todo lo que son las respuestas y en base a ello pues actualizar de si tenemos que mostrar a lo mejor un mensaje en la pantalla de que sea error o al final si es una lista mostrar los datos o si nos viene vacía pues el típico mensaje que podamos mostrarle al usuario de todavía no hay usuarios o no hay productos o no se ha agregado nada. Y vale, a ver, darle un momento. Vale, sí, gracias Armando. Sí, vale, pues eso, se queda 15 días en Twitch y eso, y más adelante lo que os decía de los nombres, que los vamos a resubir, pero un poco más cortados y al final pues para que tengáis un poco más claro y no tener que ver vídeos a lo mejor de 1 hora, 20 minutos, sino que vamos sacando vídeos cortos de 8 o 10 minutos justo explicando ciertas cosas y ya está. Y nada, yo creo que iba a hacer algo de Android, pero al final
Prefiero ya empezar la semana que viene. Los miércoles voy a estar ya a las 7 aquí, todos los miércoles, explicando Android. Los lunes estará Armando con iOS, los martes Javi Fábregas, perdón, con Flutter, y luego tenemos también algunos vídeos, o sea, directos que hemos estado, por ejemplo, probando el Stadia. Eso ya serán un poco más aleatorios y más random de, pues a lo mejor esos solrán caer algún fin de semana o demás, pues viéndonos jugar con Stadia o algún juego que nos propongáis. Si queréis algunos de los seguidores y queréis jugar con nosotros, nos podéis proponer algún juego y siempre que sea esté en Stadia o en Play ordenador, creo que también vamos a poder jugar prácticamente todos. Hay que intentar a lo mejor que sean gratuitos o si da la casualidad que los tenemos, pues por jugar un poco con vosotros. Y luego también los otros directos que hemos ido haciendo ha sido con Python, que estamos creando al final como un dashboard y vamos a ir avanzando sobre él e investigando un poco a la vez también. Así que nada, yo creo que ya voy a ir cortando por aquí. La verdad que muchas gracias a todos los que nos habéis seguido hoy de nuevo y espero que bueno os haya aprendido, os haya servido un poco de lección de un poco la introducción de Kotlin, que sé que al principio todo esto es muy básico y seguramente haya gente con un nivel ya básico medio que ya supiera todo esto, pero bueno, la idea es eso, es ir de cero a después. La idea de los vídeos de Kotlin será cómo ir creando una aplicación y también explicar cosas de cómo estructurar proyectos, sobre todo a la hora de temas de arquitectura y cómo evitar tener clases a lo mejor pues con fragment o activities que nos ocupen 1000 líneas o más, incluso algunas, para que veáis que luego si vamos separando todo un poco por clases, por funcionalidades y demás, vais a ver que tenéis clases más pequeñas, más manejables, se puede adaptar muchísimo más a la hora de luego hacer algún cambio en el proyecto y no duplicar tanto código. Así que por mi parte nada más. Y bueno, ya sabéis, mira, justo los estamos viendo por el chat. Nuestros canales en Telegram, YouTube, Instagram. Tenemos también una comunidad de Discord que muchas mañanas a la vez que nosotros estamos trabajando, pues nos tenemos de fondo y con música de fondo también y vamos hablando entre nosotros. Y nada más, chicos. A ver, vamos a hacer, a ver si hay alguien. Mira, vamos a hacerle un rider a ES Rider que está charlando. Y nada, chicos, muchas gracias y nos vemos la semana que viene con Kotlin. Adiós.